Buenas tardes. En nuestra primera editorial hablamos de cuál era la función que el derecho tenía que cumplir en una sociedad y de por qué eran necesarios los jueces, de por qué eran necesarios los fiscales y, en definitiva, por qué era necesario que un país cuente con un sistema judicial eficiente. En nuestro segundo programa reafirmamos la confianza que había que depositar en la justicia, al menos si se pretende crecer como sociedad. Habíamos estado hablando con un ex fiscal, con un ex integrante de la Cámara del Crimen, sobre esa grave crisis, sobre ese conflicto institucional que de alguna manera atraviesa en todos sus niveles al Poder Judicial. Aclaramos que esta crisis no era solamente una crisis del Poder Judicial, sino que se trataba en definitiva de una crisis social, es decir, de un problema mucho más profundo, de un problema no de coyuntura, sino de un problema que estaba atravesando todas las instituciones republicanas. Atravesando todas las instituciones republicanas hasta afectar directamente al tejido social, es decir, hablábamos de una sociedad que mira para el costado, me incluyo, ¿no? Cuando hay 7, 8, 9 o 10 millones de personas que están comiendo, que están revolviendo la basura, es decir, 7, 8, 9 o 10 millones de indigentes según las estadísticas, un 40, un 50, un 60% de gente que vive abajo de la línea de pobreza y que nos hace recordar esa famosa frase que dice que nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Dicho en otras palabras, como se trasluce en esa famosa serie que está tan de moda, El Eternauta, ¿no? Nadie se puede salvar solo. El derecho en una sociedad cumple una función primaria que es garantizar la previsibilidad, garantizar seguridad jurídica, pero también cumple otra función que es otra función mediata, que no es simplemente garantizar esa paz que puede haber en el cementerio o en un campo de concentración. Como decíamos en la primera editorial, se trata de conformar una sociedad que sea medianamente justa. En otras palabras, el derecho debe, en última instancia, proteger bienes jurídicos. En este marco de situación, el derecho penal cumple una función, digamos, acotada. Trata de proteger subsidiariamente los bienes jurídicos más importantes de una sociedad. Sirve para prevenir las conductas que lesionan o que ponen en peligro los bienes jurídicos fundamentales. Y el derecho penal trata de brindar esta protección a través de la creación de figuras delictivas. Es decir, por un lado, crea figuras delictivas cuando ve que una conducta lesiona o pone en peligro un bien jurídico fundamental. A esa conducta la va a llamar delito y después a ese delito le va a asociar una pena. ¿Qué es el delito? Obviamente no hay tiempo en esta editorial para explicarlo, pero básicamente, más allá de las posiciones que existen en doctrina, el delito no es otra cosa que esa lesión o esa puesta en peligro de un bien jurídico fundamental. ¿Cómo se hace para neutralizar esos ataques intolerables contra esos bienes jurídicos fundamentales? Bueno, se impone una pena. Cuando se advierte que esa conducta lesiona o pone en peligro un bien jurídico fundamental, el Estado impone una pena. ¿Qué es la pena? Bueno, desde Caín y Abel se viene discutiendo sobre el problema de la pena. Hace más de 200 años que la doctrina jurídica penal no se pone de acuerdo sobre qué es aquello que los penalistas llamamos una pena. Pero aunque para responderlo necesitaríamos varias horas, sí se puede hacer una pequeña aproximación diciendo que frente al problema de la pena, hoy en día hay dos posiciones bien diferenciables. Para algunos, la pena es algo que es necesario, que es un mal necesario, entonces surgen lo que Zaffaroni denominaba los discursos legitimantes del poder punitivo estatal, y otras personas niegan la pena, no le ven ninguna motivación positiva a la imposición de una pena. Es decir, si al mal del delito se le suma el mal de la pena, dicen estos autores, el resultado nunca puede ser algo bueno, sino un mal doble. Y entonces se cae en lo que se denominan discursos deslegitimantes del poder punitivo estatal. Hay un catedrático de la Universidad de Sarlandés,
Alexandro Barata, que en 1986, siguiendo esta línea de las posiciones negativas y agnósticas, vuelve a resistematizar todos los discursos sobre la cuestión penal y habla de teorías ideológicas y teorías tecnocráticas. Ambas, dice Barata, le asignan a la pena dos tipos de funciones: funciones instrumentales de protección de bienes jurídicos y funciones simbólicas. Con relación a las teorías justas, dice Barata, nadie nos garantiza que mientras estemos de este lado de la raya, una sentencia judicial sea verdaderamente justa. Fíjense que Sócrates es condenado a muerte por un tribunal de justicia y Jesucristo, fuente máxima de verdadera razón, de verdadera justicia, por lo menos atendiendo a lo que dice nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, el artículo 2 de la Constitución Nacional, hasta que lo modifiquen, ¿no? También es condenado a muerte por un pseudo tribunal de justicia. Las teorías de la prevención general negativa no funcionan. La teoría de Feuerbach, la teoría esa de la amenaza inserta en la norma, no funcionan, dicen los partidarios de las teorías críticas, porque, por ejemplo, una persona no es que se abstiene de matar a sus padres porque el parricidio esté penado con prisión perpetua. La gente por lo general no mata a sus padres porque generalmente los quiere, y cuando no los quiere los mata igual, por más que el legislador amenace con una pena de prisión perpetua para aquel que mate a su papá o a su mamá. Y, en definitiva, las teorías de la prevención especial positiva tampoco funcionan. Son las teorías de la resocialización. Las cárceles no son escuelas de resocialización, como todos sabemos. Parecerían más bien posgrados, doctorados, postdoctorados, maestrías, especializaciones en el delito. En definitiva, esto significa que nada funciona según los partidarios de la criminología crítica. Y podría resumirse esta posición negativa y agnóstica con respecto a la cuestión penal invirtiendo esa pirámide de Kelsen que nos enseñan en la secundaria y que nos enseñan en los primeros años de la universidad. En la universidad, cuando nos enseñan la pirámide de Kelsen, nos dicen el constituyente hace la constitución, el legislador hace la ley, el Poder Judicial interpreta esa ley y el Poder Ejecutivo ejecuta esas interpretaciones que hace el Poder Judicial de la ley que hizo el legislador. En la praxis, dice Barata, esa pirámide hay que invertirla radicalmente. ¿Por qué? Porque el que tiene el primer contacto con la delincuencia no es el legislador, no es el constituyente, no es el juez, sino que son las agencias policiales. ¿Y qué hacen las agencias policiales? Eligen a sus víctimas, según la criminología crítica, de las personas que resultan más vulnerables. ¿Cómo viene dada esa vulnerabilidad? En primer lugar, por la plata que tenga el afectado, por su condición social. Es decir, cuanto más plata tenga el afectado, más difícil es que sea sometido al sistema penal. Cuanto más pobre sea, es más fácil. A ver, no hace falta hacer un gran proyecto de investigación en una universidad para darse cuenta que si uno camina por el pasillo de una unidad carcelaria y mira para sus costados, está llena de pobres. En Argentina hay gente que provienen de los barrios de emergencia, de las villas miseria. En Brasil, gentes provenientes de la favela. En Estados Unidos serán latinos, serán gente de color, serán inmigrantes ilegales, pero no cabe la menor duda que en la praxis el sistema penal selecciona, y en primer lugar selecciona a los más pobres. Claro que si un millonario, un multimillonario asesina a su esposa frente a una plaza pública, adelante de 100 testigos, y de eso toman nota los medios de comunicación, ese también va a ser sometido al sistema penal, no por pobre, sino por estúpido. Acaba de cometer un delito demasiado torpe. Y en tercer lugar, cuando un ministro, cuando un gobernador, como pasó en Brasil, cuando un intendente, como ha pasado en Morón, cuando un presidente, cuando un expresidente, como pasó en Argentina, como estamos a milímetros de que vuelva a pasar en nuestro país, es sometido al sistema penal, dice la criminología crítica. Esto no quiere decir que los poderosos puedan ser sometidos al sistema penal, que puedan ir presos, sino que lo que ocurre es que esa persona que parecía muy poderosa se acaba de pelear con alguien más poderoso que él. Dejó de ser un poderoso y pasó a ser un enemigo. Porque en definitiva, los que son sometidos al sistema penal, los que van presos son en primer lugar los pobres, en segundo lugar los tontos y por supuesto también los enemigos. Y por eso dice Barata que prevención especial negativa y prevención general positiva son en realidad la cara y la contracara de una misma moneda, de un mismo único y perverso y maquiavélico plan. Primero, se elimina, se neutraliza o se hace desaparecer a los enemigos, y junto con los enemigos, por supuesto, a los pobres y a los tontos, y eliminado primero el enemigo a través de la prevención especial negativa, después se produce el consenso a través de la prevención general de integración, y lo que se termina haciendo en definitiva es eliminar toda forma de disenso. Obviamente,
obviamente, que estos son discursos negativos y agnósticos de la pena, que personalmente no los comparto para nada. De hecho, mi tesis doctoral va en sentido contrario a estas postulaciones. Fue mi director de tesis, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que casi fue una provocación. Pero estos discursos negativos y agnósticos tienen un gran mérito. Tienen quizás un error filosófico de raíz, que sería para debatir en un programa especial con especialistas, pero tienen un gran mérito. Y el mérito que tienen es que logran una radiografía genial, muy pero muy acertada, muy certera, de lo que está ocurriendo con el derecho penal de la posmodernidad. Y esta radiografía del derecho penal posmoderno, realmente irrefutable, es un extracto de lo que podemos ver hoy en día en la realidad argentina. Por eso no me canso de repetir en todas estas editoriales que el derecho no es solamente lo que dice la ley ni lo que debería decir la ley, sino que también es lo que pasa en la realidad. Por eso nuestro invitado de hoy. Perdón si me excedí con esta editorial, pero el invitado que tenemos hoy es un ejemplo paradigmático de las denuncias que hace la criminología crítica. Nuestro invitado de hoy, que es un hombre polémico, con sus aciertos, con sus grandes aciertos, con algún error, como puede tener cualquier persona, ¿no? Pero de quien nadie puede dudar honestamente, de su honestidad, valga la redundancia, porque él ha sido arbitraria, absurda, injustamente condenado por una justicia que claramente ha perdido en muchos aspectos su rumbo. Guillermo Moreno, un empresario, un político, un exsecretario de Comercio que ha dedicado su vida a intentar construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad más solidaria, si se quiere, al menos con los que menos tienen. Es decir, un hombre de la política argentina que ha intentado, dentro de sus posibilidades, poner a la Argentina realmente de pie. Lo ha intentado a través de esa generación genuina de fuentes de trabajo, a través de políticas genuinamente nacionales. Ha intentado reindustrializar nuestro país y evidentemente al hacerlo ha tocado intereses que no tenía que tocar, ha tocado intereses financieros que son peligrosos de tocar y por eso ha sido perseguido muy, pero muy injustamente por funcionarios que quizás hasta me animaría a decir, ni siquiera tengan una real dimensión de las consecuencias de esos procesos arbitrarios que han llevado adelante de manera irregular, de manera ilegal, y que han colocado a nuestro país en la situación que es la que, en definitiva, aquella en la que se encuentra. Procesos penales que en el caso de Guillermo han sustraído, han distraído a los órganos jurisdiccionales de sus verdaderas funciones, que son las investigaciones y la represión de los verdaderos delitos, y que realmente puedo decir, después de haber escuchado los alegatos del juicio de Guillermo Moreno, es un hombre que ha sido perseguido realmente por nimiedades, por sandeces. Es como si uno tuviera básicamente un edificio, imagínense un edificio de 40 pisos en ruina, con paredes agrietadas, con pérdidas de gas, con un principio de incendio en el piso 2, en el piso 8, en el piso 10, y el administrador de ese edificio, en vez de llamar a los bomberos, en vez de cortar la luz, en vez de tratar de cortar el gas inmediatamente y sofocar ese principio de incendio, tratara de llamar a una reunión de consorcio y hablara 11 horas sobre si conviene sancionar o no al encargado del edificio por no haber regado una maceta. Bueno, esto que acabo de contar sería mucho menos absurdo que el alegato que realiza la Fiscalía durante 11 horas literal, después de un juicio que duró 17 años. 17 años de juicio, 11 horas de alegato en las que se intentó, para discutir nimiedades, insisto, darles un barniz de tinte delictivo. Un verdadero disparate para complacer intereses que realmente, entiendo, no son los intereses de la patria. Una patria que está atravesando una situación muy pero muy delicada y respecto de la cual no advierto ninguna solución a la vista en el horizonte. Por supuesto que Hilar Belloc, el gran historiador Hilar Belloc, decía que las naciones cristianas, Argentina en algún momento fue una nación cristiana, morían, pero que después
podían resucitar. Entonces queremos entrevistar hoy a este hombre, a Guillermo Moreno, no solo porque es una persona de principios y valores, ahora sí podés ir poniendo la marcha, porque no solo es una persona de principios y valores, sino por sobre todo porque es un hombre de la trascendencia, es un hombre de fe, es un hombre en el que se puede esperar sobrenaturalmente, por supuesto, que Dios opere un milagro para la República Argentina. Aunque por supuesto que también decía Chesterton que lo difícil de los milagros está justamente en que acontezcan. Pero por este motivo y no por otro, es porque es el verdadero motivo por el cual queremos hoy conversar con este gran político, con este gran empresario, con este ex secretario de Comercio, perseguido injustamente por la justicia, una justicia humana que, como dice el Eclesiastés, es como un trapo sucio, pero que sin embargo, como también dicen los salmos en la Biblia, Dios sigue amando, porque hay que creer en las instituciones, porque Dios sigue amando la justicia, sigue amando el derecho. Así es que en un país en grave retroceso moral, en grave retroceso espiritual, en grave retroceso material de todas sus instituciones republicanas, como dijimos al comienzo, queremos entrevistar hoy a Guillermo Moreno y ya está con nosotros en esta sala, que en realidad es su casa. Nosotros somos más visitantes que él es local en esta sala de streaming, así que sean todos muy bienvenidos. Esto es La Hora de la Justicia. Y nuestra primera pregunta para este invitado de lujo que tenemos hoy, después lo voy a dejar en manos de Germán Francone y de Santi del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué pensás del diagnóstico que acabo de hacer, Guillermo? ¿Qué pensás del deterioro del Poder Judicial? ¿Qué pensás del deterioro general del país? Y como hombre de fe te voy a preguntar especialmente si ves algún atisbo de solución, por dónde podría venir esta solución. Y qué sigue post Francisco, es decir, qué sigue después de estos años de pontificado de este gran papa argentino y de esta nueva cosmovisión de la política mundial que se vislumbra en la era Trump, en la era Putin y ahora en la era León XIV. Con ustedes, entonces, Guillermo Moreno, un fuerte aplauso para recibirlo. Muchas gracias, Guillermo, por estar en este programa. Mira, hiciste un editorial fantástico, citando fuentes y propio de alguien que es estudioso en la materia. Yo lo que hago es una aproximación política y entonces digo que hay algo muy complejo que está pasando en la Argentina, porque es cierto que el presidente Milei heredó del gobierno anterior de Alberto situaciones que ningún otro presidente heredó de la dictadura para acá, que es la historia contemporánea, del 83 para acá. La situación que recibió Milei en términos fiscales, en términos de sector externo, en términos económicos, no la recibió ningún otro presidente. Ahora, lo que recibió lo empeoró. Y cuando digo que lo recibió, lo empeoró, el problema que tenemos es que el esquema de salida nos puede conducir a la anomia, que es un término que elaboró la sociología cuando post-revolución francesa no encontraban cómo administrar la sociedad que había quedado en una situación de desintegración. Eso es palabra anomia. Es aquel proceso donde se pierde el principio de autoridad y se pierden las reglas, que finalmente son las leyes. En las relaciones entre las familias y las personas jurídicas o físicas, humanas, como las quieran llamar, las reglas tienen mucho que hacer. Cuando se pierde la posibilidad de convivir con reglas, la anomia es el término. Mientras los ingleses estaban haciendo negocios y desarrollaban la economía, los franceses estaban viendo cómo sobrevivían como sociedad. Lo consiguieron, pero podían no haberlo conseguido. Y entonces Francia se hubiese terminado, como quizás se pueda terminar Ucrania, o se terminó Yugoslavia, o el Líbano, o Irak, o Libia en su momento. Entonces, la Argentina está ante una situación extremadamente delicada.
Milei está profundizando la supercrisis y la transita hacia una hipercrisis que es el estado anómico. ¿Por qué profundizó la supercrisis que heredó en términos fiscales y del sector externo? En términos fiscales, porque no es cierto que hay superávit fiscal, es falso. Bien hechas las cuentas, eso es de absoluta falsedad, por eso tuvieron que recurrir al Fondo Monetario. Es falso que haya solucionado el defecto de dólares que genera la economía argentina. Se ve, se percibe, también por eso tuvieron que recurrir al fondo. Pero le agregó 2 detalles más. La distribución regresiva del ingreso como nunca pasó. Nunca pasó que se la agarren con los jubilados, que se la agarren con los trabajadores, con los pensionados. Muchachos, esto es una cosa notable lo que está aconteciendo. Y tampoco nunca aconteció en la economía argentina que prácticamente todas las empresas no sean rentables. Hoy no es rentable hacer soja en la Argentina, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Si no es rentable hacer soja, no es rentable una mina de cobre que de acá 6 años, 8 años, muchachos. Esos planes de negocio están hechos en dólares, no tienen nada que ver con la economía argentina. Podría ser también un negocio muy particular que la radiación que va a dar sobre el conjunto de la población va a ser mucho menor. Esta realidad nosotros la tenemos que manejar en el marco de las instituciones. Obviamente tenemos perdido el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que toma estas decisiones totalmente innecesarias para lastimar al pueblo. El presidente goza lastimando al pueblo, lo goza. Goza lastimando a las empresas y lastimando al pueblo en general. No tenemos entonces el concurso del Ejecutivo, tenemos el concurso del Legislativo y del Judicial. Son los 2 poderes que pueden terminar esto en el marco de la ley y el orden. Milei esto lo sabe, por eso festejó la elección de Capital, que sacó un 30%, después de decir, si no me acompañan, se prende fuego el rancho. Te pongo un punto ahí, una nota al pie, Guillermo, con fraude. Hicieron fraude a través de inteligencia artificial. Hoy leía la nota en la Nación, que las traje, y están investigando a los tuiteros libertarios por violación al artículo 140 del Código del Código Nacional Electoral. Hay varios tuiteros que están individualizados y evidentemente Milei publicó hoy en la página 10 del diario La Nación, una nota del 21 del 5 del 25, que él rechaza que se investigue a los libertarios que difundieron el video falso. ¿Vos no creés, Guillermo, que algún fiscal federal debería investigar este encubrimiento, este abuso de autoridad, esta violación de los deberes de funcionario público, una posible instigación a cometer delito? Porque él está diciendo que está perfecto lo que hicieron los tuiteros, que violaron expresamente una disposición del Código Nacional Electoral. Es decir, incluso hasta eventualmente, te lo digo, como ex fiscal, podría haber una asociación ilícita. Yo no sé qué está esperando algún fiscal federal para empezar una investigación seria con relación a todos estos posibles delitos de acción pública que se pueden haber estado cometiendo desde los centros más neurálgicos del poder de la nación, desde el aparato del Estado. Si eso fuera el problema con Milei, yo te diría que esto estaría tan preocupado como estás vos. Pero en realidad estoy preocupado porque que nosotros podamos tomar este vaso de agua, una gaseosa, o que haya esta comunicación con el público, tiene mucho que ver con la economía. Y lo que se está desarmando es el aparato productivo. Y la anomia implica que en realidad, entre otras cosas, vas a pelear por la comida. Esto es muchísimo más grave. No, por supuesto. Hoy leía lo de Tierra del Fuego, están protestando en Tierra del Fuego. Hoy, por ahora en Tierra del Fuego hubo un paro exitoso y alguna marcha. Hoy me entrevistaron de Tierra del Fuego, le dije, muchachos, esperemos que continuemos dentro de la ley y el orden, pero el sabio general tenía una frase que era: cuando los pueblos colman la paciencia, y el periodista del otro lado de Río Grande me dice, hacen tronar el escarmiento.
claro, el tronar el escarmiento, que es lo que hay que evitar, en la medida que no hay emergentes políticos, no hay un Duhalde, no hay un Menem, no hay aquel, después te pueden gustar más o menos, pero no hay alguien que a pedir silencio el pueblo se calle. Eso pasó con Menem, eso pasó con Duhalde, y hoy no está. No hay ninguna figura política que tenga la capacidad de ordenar esta situación. Entonces hay que tratar de evitarlo. El presidente el lunes, en un reportaje insólito, increíble, con un periodista que se llama Laje, dijo que él quería rediscutir lo que era delito. Este meme que hicieron, o como fuere, cuando un presidente jura por la Constitución y quiere rediscutir lo que es delito, lo que es lícito y lo que es ilícito, ya no está en condiciones de seguir ejerciendo la primera magistratura desde el momento que terminó ese reportaje. Vos imaginate que el presidente defiende que lo producido de un ilícito es lícito. Vos que fuiste fiscal... Es una invasión absoluta de competencias que no son propias, que es una esfera propia del poder legislativo y judicial, pero el problema es por supuesto mucho más complejo, porque un presidente no puede no saber que lo producido de un ilícito es ilícito. Claro, aparte porque es lo que se está discutiendo todo el tiempo. Cuando vos vas a fallar sobre Báez, al margen de cómo fallen, cuando fallaron sobre Jaime y la nave esa que tenía, el yacht, qué sé yo, el argumento central, después si tienen razón o no, no lo sé, todavía estará en las apelaciones, pero el argumento es que lo producido de un ilícito es ilícito. Vos no podés decirle a tus hijos: miren chicos, van a hacer una bandita, van a secuestrar, le van a dar la plata y me compran una casa y me la ponen a mi nombre. Porque si a ustedes los agarran, le van a dar 10, 12, 15 años, cuando salen tienen todas las casas, todos los bienes, yo se los garantizo. No. En vez de estudiar, en vez de entrenarse, en vez de esto, no, hagan una bandita y secuestren. Porque, ¿saben qué? El ilícito es secuestrar, pero no el rescate. El rescate es lícito, según mi ley. Entonces, bueno, pero eso lo dijo el lunes. Este muchacho no está en condiciones de seguir siendo presidente. Necesitamos entereza en el Poder Legislativo y precisamos que el Poder Judicial lo vayas ordenando en función de tus creencias. En este caso, entendiendo la distancia que hay entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo urgente hoy es impedir la anomia. Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, una nota al pie de la pregunta, que obviamente que otorgarle valor al resultado de un delito y apoyar sobre ese delito una sentencia judicial compromete absolutamente a la administración de justicia al hacerla cómplice del resultado de un delito. Es una locura y jurisprudencia pasto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, Germán, ni pregunte, para hacer la pregunta, hablen todo, esto es un streaming, esto, por favor. Guillermo, tremendo economista, el calibre de Guillermo, la experiencia que tiene, bueno, todos peinamos canas acá, excepto Santi allá en la punta. Entonces, Guillermo, aprovecho porque el tiempo apremia acá en el streaming. Si podés darme una impresión de los modelos, hablemos de modelos. Hace un ratito dijiste que lo que hoy se ve no se ha visto. En verdad sí se ha visto: jubilados en la calle, docentes mal pagos, reforma laboral, todos esos ajustes a donde generalmente el fondo es lo que pide, ¿sí? En los gobiernos neoliberales, en los 90 concretamente, retraso del tipo de cambio y las consecuencias que traen. Entonces, ¿cómo es que la sociedad argentina, ¿sí?, así todo, cuando uno le aclara y le dice, miren que este modelo va para este lado, desocupación, importación discriminada, las pymes van a cerrar, toda esta situación que se viene generando, sí, la gente así todo cree y vota que va a haber un cambio. La gente hoy de Tierra del Fuego
Es tremendo porque Milei ha ganado en Tierra del Fuego las elecciones y hoy están todos marchando porque obviamente, claro, hay una apertura importadora garrafal, una quita de impuestos, entonces eso genera desocupación y pobreza. No hay otra forma, 2 más 2 es 4. Entonces no vamos a reconvertir Tierra del Fuego en un parque de diversiones, como es lo que sugieren. Entonces digo, el modelo que está hoy vigente es el modelo de los 90 y sabemos a dónde terminó. Es decir, sirvió para contener una inflación, fantástico. Se contuvo la inflación, bien, pero terminó en un momento. Entonces, la pregunta es la siguiente, digo, si vamos a una reforma laboral, ¿sí? A donde derogamos la 24013, derogamos las multas, digamos, es discutible, ¿sí? Para que el empresario crezca. Bien, pero para que el empresario argentino crezca, no, para que le abran las importaciones y lo fulminen, porque termina cerrando la pyme. Y te agrego algo, Germán, que también es mentira que se contenga la inflación, porque estamos en uno de los países más caros del mundo, es una locura. La inflación es un proceso, a ver, te hago la pregunta porque el economista sos vos, toco de oído, pero la inflación es un proceso acumulativo, hay que acumular toda la inflación que se viene generando desde que asumió este muchacho y lo último que quedó Cierro con esto. Si vos querés ayudar al empresario, si se quiere ayudar a la pyme, ¿sí? Con derogación de leyes laborales fuertes, digamos, multa al empleo en negro, todo fantástico, bien. Pero no le abramos la importación. Porque si se le abre la importación a la pyme, lo destroza. Entonces, ¿quién paga todo esto? La pyme que está sobreviviendo, pagando sueldos, subsistiendo, nada más. Entonces quien paga es el último eslabón, es el trabajador en definitiva. Germán, porque cierra la pyme, se queda sin laburo y el empresario subsiste. Este muchacho vino a hacer esto, vino a terminar de entregar el país. No sé si compartí lo que digo. Ayer terminó su alocución en AmSham diciendo la Argentina está barata. Se equivocó, dice, la Argentina está barata, va en relación con lo que estás diciendo vos. Mira, esto en realidad es la primera vez que el país está atravesando esto. Por eso nadie pensaba en la anomia en los 90. Nadie pensaba. Por eso no, cuando comparamos esto con los 90, cometemos el error de pensar que la solución de esto va a ser un 2001. ¿Está el tejido social roto? Y esto no hay instituciones. Esto es muchísimo más grave que el 2001. Si vos me dijeras a mí, al final de esto es como el 2001, yo te diría, mirá, no hubiese utilizado la palabra anomia. Esto es muchísimo más grave, porque no hay emergentes políticos para conducir. Sí, en el 2001 tenías policía, tenías ejército, tenías instituciones que funcionaban. En el 2001 estaba Duhalde, que después te explicó que junto con Alfonsín, después lo explicó, se pusieron el país al hombro, fundamentalmente Duhalde. En el 89 estaba Menem, que acababa de ganar las elecciones, hoy no hay nadie. El colapso de Milei, que estás ahí, del colapso, no va acompañado de la emergencia de ninguna dirigencia. Por esto es muchísimo más grave. Esto no es una crisis financiera como fueron la del 89 o como fue la del 2001. Esta es una profunda crisis económica que te puede llegar a jugar con el desabastecimiento de una ciudad urbana. Yo en un momento había escuchado concretamente que la gran diferencia hace 20 años era que el tejido social era muy difícil llegar a la gente de menores recursos, difícil en cuanto a algún subsidio, alguna ayuda. Hoy con un botón directamente, donde todo el mundo está bancarizado, se puede contener eso de alguna forma, ¿no? En 24 o 48 horas eso lo vimos en pandemia que sí, hicieron. Pero eso es porque tienen una visión de la economía que no está conversada con economistas. Entonces la visión que tienen de la economía es muy parecida a la visión de pensar que siempre van a estar los fideos. Y un economista lo que piensa es el proceso para que vos puedas comprar el paquete de fideo. Fíjate que en tu propia respuesta está lo que yo te estoy diciendo. Con 2 botones le das plata a la gente. Sí. ¿Y qué hace la gente? ¿Come la plata?
Por eso, cuando vos hablás con un economista, ni siquiera con un economista formado, cuando vos hablás con un estudiante de economía, y te dice, mirá que los fideos no son macho y hembra, ¿eh? Para que los fideos fueran macho y hembra, apagás la luz y por ahí al otro día en la góndola los fideos se reprodujeron, ¿no? Hay que producirlo. Claro, y para producir los fideos vos necesitas que se siembre el trigo, que se ponga los fertilizantes, que se coseche, que después la logística lo lleve al molino, que ahí se haga la harina, que funcionen las máquinas para que haya electricidad, haya energía. Por eso la economía es una matriz, para que vos cuando la próxima vez que te comas un paquete de fideos, lo tires ahí, pensá todo esto que te estoy diciendo. Bien. Y vas a ver que no se resuelve con plata, eso es trabajo. Y es un montón de tomas de decisiones que se dan sin estar coordinadas por nadie, pero que se dan en el marco del mercado bien visto. El mercado no es la City. Esta es una palabra extraordinaria que se apropiaron los banqueros. Es una palabra que es la que permite que miles de decisiones tomadas acá y en otros lugares del mundo generen un bien. La materia prima de este envase en realidad seguramente viene de Canadá o de Estados Unidos. Esta materia prima, que es una materia prima distinta, no se hace en Argentina. No tenés ni idea de cómo llegó. Sí, que para que puedan hacer este envase con esta materia prima, más la tinta de la etiqueta, todo esto necesitas dólares. Si no hay dólares y vos tenés que tomar el agua en un bidón gigante de 60 litros, no te va a pasar nada. El problema es si no tenés dólares para la amoxicilina. Porque si vos no tenés dólares para la amoxicilina, no vas a poder hacer el amoxidal, que es en este momento donde los médicos te empiezan a recetar para los pibes por las anginas. Los pibes no se van a morir por eso, pero la van a pasar horriblemente mal durante mucho tiempo. Como la pasábamos nosotros, nuestros padres, cuando les agarraban las anginas y no había los antibióticos, el menú de antibióticos que hoy tenemos. Amoxicilina sale de 2 tachos, un tacho mexicano y un tacho de la India. Y si no tenés dólares y debes la factura, como hay un clearing entre ellos, ninguno de los dos te van a mandar. Ya ahí estamos hablando otro idioma. Ahora, si no tenés dólares, este programa no lo vamos a poder hacer, porque todo lo que está acá es importado. Se rompen estas cámaras, se rompe esto, no hay fabricación local de esto. Por lo tanto, no es un problema de plata. Si la pobreza fuera un problema de plata, los economistas del peronismo lo hubiésemos resuelto en una semana. Emitís plata, total, ¿qué te cuesta? Agarrás el helicóptero, la tirás. El problema de la pobreza es falta de bienes y servicios. Eso genera pobreza. Ahora, cuando hay anomia, no hay producción de bienes y servicios. Por lo tanto, nosotros, por eso vos tenés determinados autores que hoy, sobre todo en La Nación, ya dejó de escribir ahí, se enojó, bueno. Pero Fidanza manteníamos un diálogo público. Yo escribo en Baez desde hace muchos años, él escribía los sábados en La Nación. Y fuimos los dos que empezamos a utilizar la palabra anomia de 2 lugares distintos. Yo la empecé a usar en el 17, después que Macri ganó las elecciones de medio término. Macri después lo reconoce este domingo, diciéndole a Milei, mirá que yo gané, mirá pibe que yo gané las elecciones mejor que vos. Pero para el 18 se había terminado mi gobierno. ¿Cuándo se terminó el gobierno de Macri? Mayo 18. Cuando llegó el fondo. Mayo 18. Muy bien. En abril se había terminado porque es cuando la Lagarde viene y se saca una foto con la camiseta de River, con el ministro de Economía, y nadie sabía para qué había venido la Lagarde, que era la directora gerente del fondo. En abril esto está terminado. ¿Cuándo se terminó el gobierno de Milei? Cuando llegó el fondo. Este ya no es el programa económico de Milei. Este es el programa económico del fondo, significa del resto del mundo, porque no es, al fondo no le podés dar la identidad que no sea la identidad de sus accionistas. Igual ya lo recibió, digamos, al fondo. El fondo lo trajo mayo 18 como último prestamista en su momento. Perfecto, ¿no? Eso es Macri. Sí. Después siguió Alberto Fernández. Sí. Y ahora Milei renegoció esos 2 acuerdos y firmó un contrato de mutuo
donde dice cómo va a ser el programa económico. Y esto es lo grave, porque de ese programa económico que firmó la Nación Argentina, porque para eso manda el Poder Ejecutivo, no se sale si vos no decís con precisión quién pone la plata para honrar los compromisos. Claro, la garantía. Si vos no le decís al fondo quién va a poner la plata para pagar la deuda, esa estructura económica del fondo es la que va a regir por 10 años. Por eso no va a haber dirigencia política creíble si no se para acá y dice: la plata de la que hay que honrar, con la que vamos a conseguir para honrar los compromisos de la deuda, sale de este sector social. Claro. Muy bien, ahí entonces vamos al principio. Los únicos que decimos, por ahora, que decimos que la plata va a salir de la Sociedad Rural Argentina, somos nosotros. Y ahí entonces eso engancha con el alegato inicial de él. Claro. ¿Por qué algunos son perseguidos y otros no? Cuando La Nación, diario que yo recibo todos los días y que recomiendo leer, La Nación hizo 2 libros durante el gobierno de la década ganada. Uno se lo dirigió a Julio De Vido y se llamó Hablen con Julio. Y otro de menor nivel en términos de publicaciones y se llamó El Buen Salvaje. Los 2 los hizo el diario La Nación con 2 periodistas que todavía escriben La Nación. Uno es Olivera, el otro hace más periodismo de investigación. Olivera habla de economía. Los 2 libros los hicieron desde el staff del fondo. La diferencia del mío, El Buen Salvaje me lo dedicaron a mí, me encantó el nombre. La diferencia, sí, claro, la diferencia con El Buen Salvaje que me dedicaron es que las últimas oraciones del libro dicen: Moreno desafió, ya lo pagará. Así termina el libro. Ahí está la explicación. Bueno, derecho penal del enemigo. Claro, pero esto tiene que ver con que ya a medida que vamos transitando, finalmente ya lo pagará. Todavía estoy acá. Y estoy hablando con vos y estoy orgulloso con tu hijo, con los amigos, en una mesa exquisita. Todavía lo popular nos seguimos defendiendo. Ahora, sigo diciendo que la plata la tiene que poner la sociedad rural o la pone el pueblo. Mientras no te digan quién pone la plata, es porque la pones vos. Cuando todo el elemento es, no, porque bla, bla, bla. Che, ¿quién pone la plata? No, bla, bla. Pero ¿quién pone la plata? Vos preguntás 3 veces. Muchacho, ¿quién pone la plata para pagar la deuda? Y después que te terminan de responder, ¿no entendiste? Es que la pones vos. Pero hoy la política está hablando así. Porque no es que vos lees página 12 y te queda claro quién pone la plata. Vos no es que ves los canales progresistas, que algunos hay, y decís: che, yo participé mucho en C5N. Muchacho, ¿quién pone la plata para honrar los compromisos? No hay que pagar. No hay que pagar, listo, sos Corea del Norte. Por eso te dije, el FMI no es el FMI, es el resto del mundo, son los accionistas. La Argentina es muy rica, tiene muchos recursos, infinitos recursos, es inagotable la Argentina. No, está bien. Y realmente la garantía es esa. Me traslado a Ucraña, ahora el tema es la aparentemente... No es así, no te creas que vos pagás la deuda con vaca muerta. Es que este es un error. Ahí volvemos al tema de las magnitudes. Por eso los contadores hablan con cifras precisas sobre lo que pasó en la empresa. Y los economistas hablamos en orden de magnitud sobre lo que va a pasar en la empresa. Orden de magnitud significa que como no son números que van a venir, vos lo que haces son por ahí, más o menos. Esta es la diferencia central entre los contadores y los economistas. Los economistas hablamos para adelante en orden de magnitud. Me parece que más o menos viene por acá. Y el contador dice: no, mire, usted vendió tanto, le costó tanto, es esto, pague tanto de impuesto, haga esto. ¿Está bien? Esta es una diferencia fenomenal. Para hablar en orden de magnitud, la deuda que nosotros tenemos no es que vos pagás vaca muerta, la mina de cobre que encontraste, esto y aquello.
y vos decís, con esto lo pago, porque si no sería muy fácil. No estaríamos discutiendo esto si fuera así. Además, el problema es que vos tenés que generar los dólares todos los años, y los dólares se generan con trabajo. Por eso vos no consumís. Si vos con tu trabajo consumís lo que consumías en la década ganada, no podés pagar la deuda, porque la estás pagando vos. Entonces vos tenés que trabajar y consumir menos para que el país importe menos, y dadas las exportaciones que van a aumentar, porque tampoco consumís productos argentinos, y entonces lo podés exportar, estén los dólares para pagar. Pero eso te lleva a consumir menos a vos, a él, al jubilado y a todo lo demás. Así cualquiera baja la inflación, aparte. Guillote, quedan 5 minutos porque nos van a echar. Me gustaría que el futuro haga el centro de estudiantes. Sí, es muy importante lo que dijimos, porque esta fantasía de que la Argentina es muy rica y con 2 cosechas resolvemos todo, o ahora con vaca muerta o con litio, qué sé yo, no es así. Ojo que no es así. No es así. El problema que tenemos es que la falta de trabajo y rentabilidad empresaria te está llevando a la disgregación. Sí. Porque una sociedad urbana que no resuelva su sobrevida mañana, empieza el combate de todos contra todos. Y la sobrevida mañana está dado porque los supermercados y los almacenes estén abastecidos. O sea, más los 10 millones de indigentes, más el 60% de gente abajo de la línea de pobreza, y más la situación de anomia, estás a punto de la rotura del tejido social. Por eso Santi, mi contestación sobre la justicia. Santi, ¿querés, para cerrar, hacer alguna pregunta? Porque nos van a echar. Y una pregunta. Me resulta gracioso que Germán le dijo a Guillermo acá en la cara que hay recursos infinitos en Argentina. Es como decirle a un economista que no sirve para nada su profesión, ¿no? Si tenemos recursos infinitos, no hace falta la economía. Es terrible. No hay distribución. No hay distribución de los bienes de caso. Pero eso más allá de... No te sientas más ahí. Más allá de eso, es una tontería, y que la próxima te echan. es una tontería, y Guillermo le respondió muy bien. Otra apreciación es que Guillermo habla del tema de los líderes, ¿no? Que surgen después de las grandes crisis, y que no se vislumbra ningún líder que se haga cargo de la situación, como puede haber sido Menem o como puede haber sido Duhalde. Me hace acordar, como también habló de la Revolución Francesa. A Guillermo, tenemos líderes. Sí, pero como también habló de la Revolución Francesa, me hace acordar un poco, o ponerme en perspectiva de alguien que vive en medio de la crisis, porque en definitiva el que vive en medio de la crisis no está viendo el diario del lunes, la línea completa, y está viendo para atrás y decir, claro, acá estaba este líder, acá estaba esta figura que tenía que surgir después de la crisis, porque yo lo que me imagino es que si yo hubiera estado ahí en el siglo XVIII o en el siglo XIX, en plena revolución, tampoco hubiera imaginado que Napoleón iba a venir a poner orden después de todo el caos y el baño de sangre que fue la Revolución Francesa. Después de Napoleón. Y ahí va la pregunta, el tema de la anomia, del que habla tanto Guillermo. ¿Hasta qué punto, para hacer un poco de síntesis entre las dos disciplinas que están acá en juego, hasta qué punto la economía vive sin leyes? ¿Hasta qué punto la anomia, hasta qué punto permite el sistema económico o la producción, desde el punto de vista de la producción de bienes? No, está muy bien. Si la Argentina, vos no, pero tu papá sí vivió sin ley, yo también. Es el estado de violencia. La economía puede funcionar en estado de derecho o en estado de violencia. No puede funcionar en anomia. Siempre detrás de un proceso anómico surge el orden, o popular o el orden oligárquico, que es el orden de la violencia. Esto es, hoy coincido con vos. Lo que pasa es que en el único estadio que no hay economía es en la anomia. Ahora, hay 12 maneras de tomar decisiones. O en el estado de derecho o en el estado de violencia. Yo viví el estado de violencia. Prefiero no seguir al estado y llegar de vuelta al estado de violencia. Pero en el estado de violencia hay economía. Los norteamericanos hicieron una playa de estacionamiento gigante en Irak. Inmediatamente surgió un orden. ¿No te gusta? Y apareció la economía, apareció la inversión y apareció todo lo que tenía que aparecer. Porque finalmente el estado de violencia garantiza una manera de tomar decisiones. Cuando hoy Putin está diciendo, bueno muchachos, todo esto de Ucrania,
queda para Rusia. Bueno, ahí obviamente tenés que reconstruir los registros de propiedad, porque primero les ofreció ser rusos. Todo ucraniano podía ser ruso con una declaración jurada. Algunos aceptaron, otros no. Lo que viene ahora es decir, zona de frontera solo es propiedad de rusos. Por lo tanto, vos sos ucraniano. ¿Y quién me indemniza? No, muchachos, nadie le va a indemnizar, somos ganadores, le ganamos en el combate. Váyase. Con suerte, váyase, si no quédese y labure lo que pueda. Pero usted propietario en zona de frontera no va a ser. Se construyó un derecho por el uso de la violencia, es así de fácil. Cuando nosotros no hagamos bien las cosas, la clase dirigente chilena se quede con la Patagonia, lo que vas a tener ahí es una traslación automática del derecho de propiedad de las familias argentinas a la familia chilena. Es muy sencillo, la violencia impone derecho. Lo que no te gusta no es el derecho que te gusta a vos, pero es obvio que impone reglas, y al imponer reglas impone derecho. El derecho de propiedad deviene de que tengas un Estado organizado. El Estado organizado lo podés tener de una manera como lo hemos construido en su representatividad. El pueblo delibera, te gobierna a través de un representante, o porque ponés lo que tenés que hacer y se terminó la historia y el Estado soy yo. Y esos fueron los Borbones. Y nadie le discutía que el Estado era él. Y fijaba las reglas. Y se terminó. Contra eso que viene la Revolución Francesa. Ahora después se tuvieron que bancar un emperador, porque no lo resolvieron. Después de la Revolución Francesa vino un emperador. Después vino todo. Y después recién empezaron a estudiar la sociología. Porque la sociología es mediados del siglo XIX. Por eso los pueblos van construyendo sus esquemas. La construcción de la Argentina es una construcción extraordinaria. En esta construcción extraordinaria lo primero que tenemos que perseverar es que siga la Argentina. El problema de Milei diciendo en los medios que no, el producto de un ilícito es lícito. Bueno, eso ya es una cosa. No podés tener un presidente así. Y ahora hay que resolver esto en el marco de las instituciones, porque si no se resuelve en el marco de la violencia, que es lo que puede llegar a pasar en Tierra del Fuego, que hoy dije, muchachos, la verdad que esto lo están poniendo ustedes entre la espada y la pared. En ese marco de las instituciones, perdido el Poder Ejecutivo porque está en manos de Milei, me queda únicamente el Legislativo y el Judicial. Está muy bien lo que vos estás planteando del Judicial. Yo tengo un problema urgente, que es la economía, que me desordena todo lo demás. Y entonces sobre eso tengo que transitar. Es lo que hablamos el programa pasado, justo, Guillermo, estábamos con una cita de Sor Joaquín Becú, de historia de las instituciones jurídicas argentinas, y justamente decía, porque una de las funciones del sistema jurídico es crear esa seguridad jurídica, pero la segunda es que esa seguridad jurídica, que esas reglas del juego sirvan para que todos los individuos se puedan desarrollar. Y cuando no pasa eso se modifica o institucionalmente, con los magistrados, con la jurisprudencia, con la doctrina, o por la fuerza, con una revolución. Eso, lo que pasa que el sistema jurídico es a posterior del status quo. Y el status quo puede ser por una revolución popular o puede ser por una revolución oligárquica. Y este es un problema muy serio. Absolutamente. Bueno, por eso yo prefiero hoy que las instituciones me resuelvan esto, porque esto no es una crisis financiera, esta es una gravísima crisis económica que este pibito, con el préstamo del fondo, lo que te hizo es tirar todavía más para abajo el tipo de cambio. Hoy no es rentable hacer soja en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Una locura. No nos queda tiempo, Guillermo, podemos hacer un cierre de 20, tenés 20 segundos si querés para contestarle a Santi, para hablar, Germán, cerrar 20 segundos, Santi, ¿qué vas a decir? Nada, Santi, 20 segundos para hablar, porque ya nos echan. ¿Querés decir algo? Bueno, me quedo con esto de la anomia, con el que hiciste tanto por ahí, porque soy abogado, ¿no? Estoy estudiando para soy abogado, No, primero te contesta vos. Siempre, porque estoy encaminado a eso, abogado en potencia. En como potencia, en pausa, en la facultad, sí, ya que si no uno no se lo cree, no termina. Pero me interesa a dónde está el punto en el que ya no sin ley no hay más economía, hasta el punto en el que sin normas, ¿cuándo se rompe el tejido social? Me parece que sin estructura, no, más allá de cuando se rompe el tejido social, que eso puede ser, que eso es paulatino, que esperemos, ¿no? Que no mientras, pase, ¿no? Pero estamos a punto. Mientras menos respeto por el orden jurídico, menos sociedad hay, porque en definitiva es eso, menos orden jurídico, menos esa... Y el orden jurídico estructura la sociedad. Eso que hace que no se disuelva.
Pero ¿hasta qué punto puede haber producción de bienes y servicios sin ley? O sea, ¿hasta qué punto ese presupuesto, que haya una estructura, que haya un orden, que haya un respeto por ese orden y por esas instituciones como para... Y ya con esto cerramos, Guillermo. Claro, es que precisamente la falta de ley genera la anomia. Y es lo que hay que evitar. Ahora, las leyes pueden ser el más fuerte o una ley de un sistema jurídico. Sobre eso yo prefiero que siga siendo del sistema jurídico, del orden del derecho. Y después, en sucesivos avances, como hacen los pueblos, después que solucionemos la supervivencia de la población, vamos resolviendo y mejorando. Bueno, vamos a rezar para que Guillermo pueda realmente poner a este país de pie. Nos quedaron un montón de preguntas, así que te comprometemos para otro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. De acá un mes volvemos. Muchas gracias, Germán. Gracias, Santi. Y la verdad, un aplauso para nuestro invitado. Un aplauso para nuestro invitado de nuevo. Muchas gracias.